¿Para qué son los desiertos? Es un tiempo de determinación para acampar junto a Él, porque va a ser un tiempo donde Dios va a tratar exclusivamente con nosotros. Día a día tenemos muchos afanes, muchas responsabilidades en el hogar, en el trabajo y en cualquier cargo que usted pueda tener dentro de la iglesia en lo ministerial. Y estamos tan envueltos en todo eso que a veces nos olvidamos de buscarle al Señor con nuestro corazón. A veces nos olvidamos de buscar al Dios al que estamos sirviendo y nos esmeramos más en servirle a Él, pero no en conocer al Dios al que servimos. Y perdemos el horizonte definitivamente. Entonces, esas situaciones que hacen, el Señor nos saca de donde estamos para decir, mira, atención, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Y el Señor a veces las situaciones hacen que nuestra mirada se torne única y exclusivamente en Él. ¿Para qué necesito un desierto? Para que nosotros más adelante podamos afrontar con madurez las diferentes cosas que van a pasar. Estamos siendo preparados para cosas mayores. ¿Cuántos quieren servir al Señor, pero así en grande? Que el Señor lo use como un instrumento poderoso. Uy, como que no hay muchos aquí. A ver, creo que no me escucharon. ¿Cuántos quieren ser usados poderosamente por el Señor? Pues le digo que para ser usado poderosamente por el Señor, usted primeramente tiene que pasar un proceso de formación. Y así mismo usted va a ser usado. Así que si usted dice, Señor, ¿pero por qué a mí? Porque esta situación yo siento que yo no puedo soportarlo. Wow, créame que cuando alguien me cuenta lo que está viviendo y se ve tan difícil, yo estoy pensando diferente y digo, qué tremendo es lo que Dios va a hacer a través de esta persona, qué propósito tan grande. Y me dicen, está loco. No, pero es que de acuerdo a la formación es el propósito que Dios tiene contigo. Mientras más grande es el propósito de Dios para tu vida, más fuerte va a ser la formación. Más fuerte va a ser el trato de Dios contigo, porque tiene que perfeccionarte para que llegues hasta el nivel donde Él te quiere. Y esos procesos van a ser duros, pero recuerda que en medio del proceso el Señor estará contigo. En medio de tu desierto, el Señor no te va a abandonar, sino que el Señor va a estar contigo tomando tu mano para guiar tu caminar. Eso es lo más maravilloso. ¿Y cómo lo hace Dios? A través de su Santo Espíritu. A través de su palabra, que dice la Biblia es lámpara a nuestros pies, la que va a guiar lo que tenemos que hacer día a día, el paso que tenemos que dar. ¿Para qué necesitamos este tipo de desierto? Para que podamos tener una visión totalmente diferente. Tal vez antes de esa situación hemos visto a Dios de una perspectiva distinta. Tal vez hemos reducido a Dios y hemos creído que el Señor no es capaz de hacer ciertas cosas hasta cuando lo vemos obrar. Hasta cuando vemos los milagros de Dios en nuestra vida. Yo recuerdo que hace muchos años yo tuve un problema cardíaco. Tanto que yo digo un milagro de Dios. Tenía 19 años y estaba estudiando en el seminario bíblico y vivía dentro del seminario porque era internado. Y en una madrugada desperté porque sentí un dolor muy fuerte en el pecho. Y era que estaba teniendo un paro cardíaco y no me había dado cuenta. Y mi tía, que era la persona que se encargaba de la administración allí, me vio porque yo fui gateando, literalmente gateando, ¿sí? ¿Se dice acá gateando? ¿Sí? A veces, si digo alguna palabra que de repente pueda ser ofensiva para ustedes, créanme que no es con ninguna mala intención. Solo mis hermanas, cuidado. Bueno, ya sé que no la tengo que repetir. Y estaba gateando allí y tiré la puerta y solo caí al piso porque no podía caminar. No podía resistir el dolor y la presión tan fuerte en el pecho que tenía. Ella junto con mi hermana me colocaron sobre la cama y empezaron a orar por mí. Yo sentía que la vida se me iba literalmente. Literalmente. Empezaron a orar y yo ya no sentía nada. Yo las miraba, pero era como si yo estuviera en otro mundo y las miraba a ellas. Y en eso mi tía empezó a leer que para mí representa el volver a la vida Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y ahí comienza a decir todos los beneficios de la protección de Dios para nuestra vida. Y a medida que ella iba leyendo ese salmo, yo sentía que mi espíritu volvía a mi cuerpo y como que nuevamente retomaba fuerza. Y vi la mano poderosa de Dios.
Al siguiente día me llevaron al hospital para que me hicieran los exámenes y me dijeron que tenía una angina de pecho que la había heredado por parte de mi abuela materna. Me dijeron todo lo que no podía hacer. No podía viajar, no podía estar sola, que no podía comer varias cosas. Me dijeron todos los no. Y a los 19 años decirle a alguien que todo el tiempo está andando, viajando de un lugar a otro, decirle que no puede hacerlo, fue una sentencia. Fue algo que para mí me frustró mucho, la verdad. Porque en ese tiempo no entendía muchas cosas de Dios. A pesar de que estaba estudiando allí, no entendía los propósitos de Dios para mi vida. Y pasaron así 2 años, y esos 2 años igual seguimos viajando. Y mi cuñado iba conmigo, mi hermano iba conmigo a los viajes de misiones. Y cuando me daban todas las crisis, ellos me atendían. Pero yo decía, yo no voy a parar, yo voy a continuar. Mi papá, que no era cristiano en aquel entonces, no me quería mandar. Mi mamá oraba, intercedía por mí para poder ir. Yo decía, Dios mío, y seguía. Hasta que un día, recuerdo, casi 2 años después, le dije, Señor, te amo, pero ya no te puedo servir. Porque así como estoy, no puedo dar al 100%. Yo sé lo que es estar enfermo y querer dar todo y no poder, ¿verdad? Porque te sientes que estás discapacitado en una parte. Y tú dices, Señor, yo quiero servirte más, pero siento que esto es un obstáculo. Yo me sentía así. Y le dije, ¿sabes qué, Señor? Si tú no me sanas, en una vigilia estaba por una esquina yo llorando solita. Ay, que nadie me toque, que nadie me ministre. Yo estaba molesta con Dios. Le digo, si tú no me sanas, Señor, yo ya no voy a poder servirte más. Di todo lo que pude, pero creo que me estoy desgastando demasiado. Era mi pensamiento. Y así fue mi oración. Una oración rebelde, ¿verdad? Una oración rebelde. Sí, dice la hermana, sí, muy rebelde, ¿verdad? Y me tocó ir a la semana siguiente a mi consulta para que el cardiólogo me hiciera los exámenes. Y cuando él vio los exámenes, me dice, ¿qué te pasó esta semana? Y yo decía, ¿ya qué encontraron ahora? Le digo, pues no me moví, esta vez sí no viajé, estuve y le conté todo lo que había hecho. Y volví a mirar y me decía, ¿estás segura que tú no fuiste a ningún lado, no te pasó algo? Le digo, no. Me dice, Luisa, ven, él me había estado viendo durante 2 años y me dice, si es que tú tienes un problema cardíaco, la ciencia se vuelve a inventar porque tu corazón es como el de un bebé, tú no tienes nada. Yo no podía creerlo, yo me quedé impactada, llorando obviamente. Y él me dijo, ¿qué tienes? Y yo lo único que le dije fue Dios. Fue Dios. Y así comencé mi aventura de creer que el Señor puede sanar, que el Señor tiene el poder para cambiar nuestras situaciones difíciles en el momento más grande de bendición. Es en el momento más difícil que tú pasas donde tú ves a Dios obrar de una manera increíble. No te quejes si estás viviendo algo difícil. Dile, gracias, Señor, porque esto me va a llevar a un nivel superior, porque esto me va a permitir conocerte aún más. Gracias, Señor. No le escuches al enemigo. No escuches la voz del enemigo, escucha la voz de Dios. Deja que el Señor tome tu mano y te lleve hacia donde Él te quiere llevar. Lo que tú estás pasando ahora no va a ser un obstáculo para lo que Dios quiere hacer contigo. No lo veas así. Humanamente siempre nos vemos limitados, pero somos hijos de un Dios ilimitado. Somos hijos de un Dios que todo lo puede y al que cree todo le es posible. El Señor es un Dios poderoso. Tenemos un Padre excelente. Tenemos al mejor Padre, aquel que todo, absolutamente todo lo puede. Necesitamos pasar por esas situaciones. Llegar momentos de aflicción, sí, hermano. Pero son ahí donde vamos a morir a nosotros mismos. Jesucristo dijo algo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Él quiso decir, el que quiere ser como yo tiene que morir a sí mismo. Morir a sus deseos, morir a sus pasiones, para dejar que el Señor se vea a través de nosotros. No es una decisión fácil. Por eso Él dijo, el que desea, el que quiera. Es algo personal. ¿Para qué necesitamos este desierto? Porque detrás de nosotros viene otra generación que necesita ver a través de nosotros, valga la redundancia, la fe que tenemos depositada en el Señor.
Tenemos que dejar más que una herencia, un legado poderoso. Que la gente que viene atrás de nosotros vea que nosotros amamos la presencia de Dios y que le creemos al Señor. Detrás de nosotros vendrán nuevas generaciones. Los que son padres, ¿qué es lo que están dejando a sus hijos? Más que una herencia material o económica, ¿qué legado le estás dejando a tus hijos? ¿Cuántos quieren hijos que sirvan a Dios? Tienes que ser un padre que hoy sirva a Dios. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean un instrumento poderoso en las manos de Dios? Hoy tienes tú que ser un instrumento en las manos de Dios para que Él te use, para que ellos vean lo que tú estás haciendo, lo que Dios está haciendo a través de tu vida. Alguien me dijo algo interesante: hasta donde yo llegue, eso será mi techo, pero eso será el piso para mis próximas generaciones. Y si yo quiero una generación llena del poder de Dios, yo tengo que hacer ahora mi parte y buscar al Señor. Amén. ¿Qué dice Primera de Pedro 1, 6 a 7? Alégrense en esto, aunque por un poco tiempo tengan que sufrir aflicción por varias pruebas, dice. Pero alégrense. ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Qué paradójico! ¿Cómo me voy a alegrar en el momento más triste de mi vida? Yo creo que tengo muchos ejemplos para darles personales. El 2015 fuimos a Haití con un grupo. Si usted sabe, Haití tiene un trasfondo espiritual muy fuerte, donde se practica mucho el vudú, donde es uno de los centros más importantes a nivel mundial de todo lo que es la hechicería. Así que el mover espiritual es muy fuerte. No trabajan con magia blanca, magia negra, no, para ellos es algo simple. Son niveles altos de ocultismo. Y antes de yo viajar, mi abuelo, al que yo amo mucho, estaba delicado de salud. Y recuerdo claramente que antes de viajar le dije: Señor, por favor, que no vaya a morir mientras yo no esté aquí. Para eso yo nunca había experimentado la pérdida de algún ser querido, no sabía lo que era eso. Y estando allá, vimos la gloria de Dios de una manera increíble, el mover de Dios, el poder de Dios sanando a la gente, liberando personas que estaban endemoniadas. Pero un día, después de todo lo que habíamos estado realizando con el equipo, tuve un sueño y recuerdo que en ese sueño venía una serpiente grandísima a atacarme, pero no lo pudo hacer, solamente pasó por mi pierna y no logró atacarme. Desperté y dije: Señor, yo creo que algo va a pasar. 2 días después, no teníamos internet en el lugar donde estábamos y logramos comunicarnos, y yo escribí para ver cómo estaba la situación. Y mi hermana me escribe, mi abuelo no era cristiano. Mi hermana me escribe y me dice: Luisa, quiero que sepas, ya hacía 2 días que el abuelo murió. Yo leí eso y instantáneamente las lágrimas empezaron a brotar y el sentimiento de dolor, de culpabilidad, porque el enemigo, que es experto para acusar, vino a decir: eres una mala nieta, ¿cómo no estuviste allí? Así dices que amas a Dios, porque él es un mentiroso. Preste atención, no le haga caso. Él es un mentiroso, él es experto en mentir, no le preste atención a él. Él miente para destruirnos, eso es su propósito. Y yo en ese momento quedé así, dije: Señor, y estoy lejos. Y dije: Dios mío, ¿qué hago? No, estaba ahí inmovilizada sin saber qué hacer, solo llorando. Y yo sigo leyendo y dije: mi abuelo murió, no estoy allí. Se fue sin el Señor. Y sigo leyendo y mi hermana me había escrito: pero gracias a Dios que antes de morir Él aceptó al Señor. Yo sentí que la vida nuevamente volvió a mí. Dije: Señor, gracias. Pero estaba el sentimiento de tristeza. Y el Espíritu Santo, que es tan maravilloso, me hace esta pregunta: ¿qué vas a hacer frente a esto? Le dije: es tan difícil tener que decidir en medio de una situación de dolor y de tristeza, de pérdida. Cuando perdemos lo que amamos, sufrimos, nos entristecemos, es parte normal, tenemos emociones, fuimos creados así. Pero ¿qué vamos a hacer cuando viene el dolor a nuestra vida? ¿Cómo vamos a manejar esa situación? Fue lo que el Espíritu me dijo: ¿qué vas a hacer?
Le dije, es difícil decidir, pero tengo que hacer algo. Y fue de Dios. Yo le digo que Dios hace milagros emocionales. Yo digo eso, no sé si es bíblico o no, pero a mí me pasa. Y le dije, Señor, lo único que yo sé es que voy a cambiar todo. Ya no voy a decir por qué no estuve allí, sino voy a decir gracias por todo el tiempo que yo pude estar con mi abuelo. Gracias por todo el tiempo que me permitiste disfrutarlo y conocerlo. Gracias, voy a cambiar toda la perspectiva. Yo no le voy a hacer caso a Satanás. Y entendí que eso había sido un ataque del enemigo. Y dije, no, lo que yo voy a hacer es sacar mis lágrimas y decir gracias, Señor, por mi abuelo. Y automáticamente, aunque usted no me crea, nunca más volví a llorar por tristeza, por pérdida. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios hace las cosas que para nosotros parecen imposibles. Si sigues sufriendo por una pérdida, hermano, cambia esa situación. Tienes en tu mano la capacidad de hacerlo. Deleítate en el Señor. En medio de la adversidad, alégrate, regocíjate en medio del dolor. ¿Sabe cuándo se da un sacrificio de alabanza? No es cuando tú cantas bonito. Es cuando estás sufriendo y en medio del sufrimiento alabas con todo tu corazón. Porque estás reconociendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Ese es un verdadero sacrificio de alabanza. En medio del dolor yo reconozco que Dios es Dios. Porque las situaciones pueden venir. Y algo dijo el apóstol Pablo. Ustedes van a tener aflicción en esta tierra. Pero confiad, porque Cristo ha vencido. Nosotros vamos a salir vencedores de esas situaciones también. Qué precioso es nuestro Dios, amén. Es maravilloso el Señor. Cambiemos nuestro chip, ¿verdad? Chip, sí. Cambiémoslo. No tenemos por qué vivir una vida de tristeza. Que va a llegar momentos en los que sí va a ser afectada nuestras emociones, sí, porque es parte de nosotros. Pero recuerda que cuando eso venga, Dios me está procesando, Dios me está formando, Dios quiere hacer cosas grandes conmigo. ¿Cómo reaccionamos frente a estas situaciones? Algunos se pueden preguntar, ¿en realidad Dios está conmigo? ¿Cuántos han hecho esa pregunta en un momento difícil? Seamos honestos. Levanten su mano. Todos, ¿verdad? A veces nos podemos preguntar, ¿Dios está consciente de lo que me está pasando? ¿Realmente Dios se da cuenta de lo que yo estoy viviendo? Tal vez surge otra pregunta y podamos decir, ¿será que Dios se da cuenta de mis limitaciones? Porque a veces decimos, Señor, no creo que voy a resistir esta prueba. Pero dice la Biblia que el Señor no nos enviará una prueba mayor que no seamos capaces de soportar. Él conoce cuál es nuestro límite. Así que si tú estás viviendo un momento de aflicción, el Señor sabe que tú puedes salir de eso. ¿Por qué cree que no a todos le manda la misma prueba? ¿Por qué alguna vez ha preguntado, Señor, ¿por qué a mí y no a él? ¿Por qué no le mandas esa prueba a tal hermano? Sobre todo si de repente no nos cae muy bien, ¿verdad? Señor, ¿por qué a mí? Ahí sí, ¿por qué no las bendiciones también al hermano, verdad? ¿Por qué a mí, Señor? Porque el Señor sabe hasta dónde tú tienes la capacidad para soportar esa situación. Porque el Señor sabe cuál es el propósito que tiene con tu vida. Y de acuerdo a las situaciones que tú pasas, es tu preparación para lograr cosas grandes y poderosas. Cuando estuve en Djibouti, el Señor me dijo, yo llegué allá en el 2012 y el Señor trajo a mi memoria desde que yo era niña y me dijo, ahora entiende que desde que eras niña yo te fui preparando. Y yo empecé como una película a recordar muchos episodios, pero los episodios que más recordé fueron los momentos más difíciles. Increíblemente todo eso me llevó hasta allá. Todas esas situaciones fueron necesarias para llegar hasta ese momento. Si yo no hubiese pasado todas esas situaciones, no hubiese llegado a ver la preciosa gloria de Dios en medio de los musulmanes. Me hizo recordar las situaciones de conflicto familiar entre mis padres que estuvieron a punto de divorciarse. Me hizo recordar los momentos en los que a mi papá le quitaron todo el dinero y nos quedamos literalmente sin nada. Me hizo recordar los momentos más difíciles, los momentos de soledad y decía, wow, todos estos fueron necesarios para llegar aquí.
Entonces entendemos que todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito. Tiene un propósito. Dios no se ha ensañado contigo para entristecerte. Es todo lo contrario. Dios te está procesando para bendecirte. Dios te está procesando para usarte grandemente. El Señor cambia toda nuestra perspectiva de una manera radical. Ahora recién podemos hacernos la pregunta, ¿por qué necesitamos pasar por esos desiertos? Uno, porque es la manera de cómo Dios irá moldeando nuestra vida. ¿Cuánto le hemos dicho, Señor, dame paciencia? ¿Sabe lo que está pidiendo? Dame paciencia. ¿Cómo es que adquirimos paciencia? La paciencia se va a desarrollar. No es que le digo, hermano, venga y voy a orar, Señor, dale paciencia. No, se desarrolla en medio de las situaciones. Ahí es donde aprendemos a ser pacientes. Así que si le pedimos al Señor paciencia, pues hermano le está diciendo, Señor, mándame situaciones difíciles en las que yo voy a poder aprender a desarrollar la paciencia. ¿Cuántos van a pedirle paciencia al Señor? No, la necesitamos, así no la pidamos, la necesitamos todos, ¿bien? ¿Por qué? Porque Él va a forjar su carácter en nosotros. El propósito de Dios, del Padre, es que lleguemos, dice, a la estatura del varón perfecto de Cristo. No se refiere a estatura con cuánto medía Jesucristo, sino está hablando de carácter, no el nuestro. Como decimos a veces, yo nací así, así soy, así voy a morir. No, pudimos haber nacido así, pero el carácter significa tallado. Es como una piedra que tú tienes y se va perfeccionando poco a poco. Tenemos que permitir al Espíritu Santo y a la palabra de Dios que nos vaya perfeccionando. Y es en esas situaciones que vamos siendo moldeados por el alfarero. Y resulta que en ese tiempo de que Él nos va moldeando, de repente van a haber cosas que no son parte de la vasija y van a tener que ser quebrados. Pero no se asuste porque dice que el Señor no cambia el barro, sino que del mismo barro empieza a hacer otra vasija mejor. Qué precioso es nuestro Dios. ¿Por qué necesitamos nosotros pasar por estos desiertos? Para no depender de nuestras fuerzas, ni de las personas que nos rodean, ni tampoco de los recursos, ni de nuestras posesiones. Porque todo lo que tenemos y lo que somos le pertenece a Dios. A veces confundimos fe y decimos que vamos a hacer cosas grandes porque tenemos el dinero. Pues la fe está puesta en nuestros recursos. Fe es creer que en medio de la nada Dios va a proveer. La Biblia dice que es llamar las cosas que no son como si fuesen. Que si el Señor lo ha dicho, así será. Aun cuando mis ojos físicos no lo estén viendo, el Señor lo ha dicho. Y yo le creo a Él. ¿Y dónde surge todo esto? ¿Dónde se desarrolla nuestra fe? Pues en esa situación adversa. Ahora dígame si no es una bendición lo que usted está pasando. Dígame si ese momento de aflicción no es una bendición. Parece un poco loco, ¿verdad? Pero no, nosotros no podemos permitir que el enemigo distorsione la verdad de Dios. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo que abra nuestros ojos espirituales para ver cómo Dios está obrando en medio de todo lo que podamos estar pasando. ¿Por qué necesitamos este desierto? Porque Dios quiere consumir los estorbos que obstaculizan nuestro desarrollo y realización de nuestra vida cristiana. El Señor va a quitar todo muro que pueda estar siendo una oposición, que pueda estar siendo el impedimento para que la obra de Dios sea lograda en nuestra vida. El Señor nos va perfeccionando. El Señor va haciendo sus ajustes en nosotros. Recuerdo que la vez que el Señor me dijo que ya era el momento de viajar a África, muchas personas me dijeron que no iba a llegar. Solo el pasaje costaba $3,500. Solo el pasaje fuera de los meses que iba a estar allá.
Pero el Señor había dicho que antes de que acabara el año 2012 yo iba a viajar. Y yo estaba en una iglesia muy pequeñita que había decidido tomar ese tiempo para buscar a Dios. Y era una iglesia donde en ese lugar no había agua potable, había que ir a lavar al río, así que a lavar al río, donde para comer era muy diferente y no había luz. Dije, me voy a meter allí porque quiero buscar a Dios. Y estuve ahí como 3 meses, me acuerdo. Por si acaso no solo ropa aquí, es lo normal, puedo limpiar, puedo hacer todo lo que se tenga que hacer. En misiones aprendemos de todo. Y yo le dije, Señor, yo creo que tú tienes el poder, pero hay muchos que no creen. Y los primeros que no creyeron fueron muchas personas que estaban en el servicio a Dios. Y dijeron, ¿cómo te vas a ir si no tienes, allá en Perú la moneda es el sol peruano. ¿Cómo te vas a ir si no tienes ni un sol? Yo dije, cierto, no tengo ni un sol, eso es verdad, pero lo que yo sí tengo es fe. Y yo le creo a Dios, le digo. Si el Señor me ha dicho que voy a viajar antes de que acabe el año, yo le creo. Nos metimos a hacer un ayuno por una hermana que tuvo un problema en el oído y Dios la sanó. 3 días de ayuno. Y una de mis peticiones allí coloqué fue que el Señor proveyera económicamente. Le dije, Señor, yo no sé cómo tú vas a hacer, pero tú sabes lo que tienes que hacer. Y solamente oramos. Cuando terminó el ayuno, yo volví a casa. 2 días después me llama una chica. Yo la había visto solo 2 veces y había hablado con ella muy poco. Fue en una iglesia cuando había ido a predicar. Y me dice, Luisa, en estos días el Señor puso en mi corazón que yo te bendijera para tu viaje. Y yo humanamente pensaba, dije, bueno, será por ahí unos 50 soles que vienen a hacer algo de $15, $16 aquí. Le dije, bueno, le digo gracias por ser sensible y obediente a la voz de Dios. Me dice, sí, el Señor me dijo que yo te tengo que bendecir. Esta chica era una enfermera de 26 años y me dijo que yo te tengo que dar 10,000 soles. Eso hacían $3,800. Mi sobrina estaba a mi lado, yo estaba llorando y le decía, no lloro por la cantidad, lloro por la fidelidad de Dios. Dios es fiel, le dije a mi sobrina, mira la fidelidad de Dios. Porque si no hubiese sido con ella, lo hubiese hecho de otra forma, pero Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y así mismo cuido de mí todo el tiempo y todos los viajes que hasta el día de hoy he tenido que realizar. Puedo decir que cada viaje es un milagro financiero de Dios. Que alguien me diga que Dios no provee, será otro Dios, pero el que yo conozco es un Dios que provee. Es un Dios que no nos hace falta nada. Es más, es un Dios hasta que nos consiente, nos engríe, nos da nuestros gustos. Así es nuestro Dios, pero hay que servirle para todo eso, ¿verdad? Dios es fiel y en medio de la adversidad podemos ver su mano de poder y de amor, obrando a nuestro favor de una manera increíble. Nosotros necesitamos este desierto para que nosotros podamos crecer espiritualmente, pero menguar a nosotros mismos. Que no se vea a Luisa, que no se vea a cada uno de ustedes, que se vea a Dios a través de nuestra vida. Que nuestro orgullo muera, que nuestro egoísmo sea erradicado de nuestra vida. Sí, por eso no es fácil pasar por esas situaciones, pero dele gracias a Dios porque el Señor lo está puliendo, el Señor lo está perfeccionando. Ya no escuche más la voz del enemigo que quiera confundirlo y hacerle pensar que el Señor lo ha abandonado, que el Señor se ha olvidado de usted, porque eso es una gran mentira. Es más, Dios lo tiene tan presente que lo está levantando, que lo está formando, que está forjando en usted su carácter. Dios es maravilloso. No sé cuánto tiempo me queda, la verdad. No sé si tengo más tiempo para concluir bien. Si no, el otro tipo de desierto al que nosotros tenemos que ingresar es el desierto de intimidad. Oseas, vamos a ir rápidamente al libro de Oseas. Oseas, el capítulo 2.
el versículo 14. El primer desierto que vimos es un desierto de formación. Este es otro segundo desierto y es el desierto de intimidad. Oseas capítulo 2 versículo 14 dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Sabía usted que el Señor nos seduce, nos atrae? ¿Cuántos han leído la vida de Jeremías? Jeremías en el capítulo 20. Capítulo 20, versículo 7 dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. ¿Sabía usted que el Señor nos atrae hacia Él? Que los momentos de desiertos también son para acercarnos a su presencia, porque Él quiere pasar tiempos a solas con nosotros. ¿Sabía usted que el Señor nos anhela y que su Espíritu nos desea para pasar tiempos con Él, para conocerlo más? Esas situaciones, este desierto es otro ahora. Es un desierto de intimidad, de conocer a Dios de una manera totalmente diferente. Dice que nos atraerá. Dice la palabra de Dios, dice, atraerá. Lo que va a hacer es seducir nuestro corazón. Cuando Él habla de corazón, quiero rápidamente mencionarle, está hablando acerca de un conocimiento diferente. Corazón, en este versículo, está hablando acerca de un conocimiento, que Dios nos atrae y cautiva nuestro corazón. Quiere decir que Él nos atrae para que podamos conocerle aún más. Conocerle, hay diferentes formas de conocer. Conocer por lo que se nos ha dicho, conocer por lo que hemos observado, conocer por la familiaridad o experiencia personal y conocer por ser experto o diestro. En este sentido, cuando el Señor habla de conocer, habla de conocer por la familiaridad o experiencia personal. No es lo mismo escuchar lo que le ha pasado a alguien a que tú lo tengas que vivir, ¿verdad? Tú lo experimentas, tú mismo lo estás viviendo en carne propia, tú lo estás sintiendo. ¿Quieres conocer más a Dios por el testimonio de otros o quieres vivir tu propia intimidad con Dios? Yo quiero vivir mi propia intimidad con Dios. Me edifica escuchar a otros de sus testimonios, pero yo no quiero quedarme solo en los testimonios. Yo quiero conocerle más a mi Dios. Yo quiero experimentar más de su presencia. Yo quiero conocer más de su amor reflejado en sus cuidados, en su fidelidad para mi vida. Yo quiero conocerle más. Yo quiero vivir y habitar bajo su presencia. Lo que dice Salmos, habitar es cohabitar, es vivir, es estar relacionado todo el tiempo. No es visitar. No nos conformemos con visitas de Dios. Habitemos en su presencia constantemente. Disfrutemos de su presencia todos los días. Este es el otro desierto, el desierto de intimidad. El que todos necesitamos pasar, donde vamos a conocer a nuestro Señor. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Necesitamos que Él empiece a hacer su obra perfecta en nosotros a través de su Espíritu Santo. No podemos seguir, hermanos, ahí como estamos. Lo que estás viviendo es porque el Señor te quiere llevar a un nivel diferente, amén. ¿Cuántos le han dicho, Señor, yo quiero conocerte más? Lo que estás viviendo te va a llevar a conocerle más a Dios. Sí. Hay tanto por hacer, pero necesitamos primeramente conocer al Señor, experimentar una vivencia con Él. Es maravilloso escuchar los testimonios, ¿verdad? Es edificante cuando nos edificamos, todos. Pero cuando lo vivimos es diferente. Amén. Entonces, para poder recordar cuántos de nosotros somos bendecidos en los desiertos, de repente presentar una queja delante de Dios, decirle, gracias Señor, gracias por lo que estoy viviendo, gracias por lo que está pasando en mi casa porque voy a ver tu gloria. Gracias Señor por esta aflicción porque voy a ver tu mano de poder en medio de todo esto.
¿Será fácil decir esto? Un poco complicado. Pero vamos a dejar que la perspectiva sea cambiada a través de su palabra. Amén. Como le dijo el Señor al pueblo de Israel, no te faltó nada durante estos 40 años. Y el Señor no nos ha hecho faltar a ninguno de nosotros nada. En medio de tu adversidad, ¿has visto la mano de Dios? ¿Has visto su fidelidad? Entonces es una bendición o no pasar esas situaciones. Es una gran bendición, Señor, empiece a obrar en medio de nuestros procesos. Recuerde que es un proceso y que Él no nos va a abandonar en medio de ello, que Él va a caminar junto a nosotros para poder pasar ese momento. Pero alégrate, regocíjate, que tengamos un corazón lleno de gratitud al Señor frente a lo que está aconteciendo. Ya no escuchemos más la voz del enemigo, haciéndonos pensar que el Señor nos abandonó. Es el momento de decirle gracias, Señor, porque esto me está haciendo crecer, porque tú estás forjando mi carácter, porque tú me estás llevando a un nivel diferente, porque me estás permitiendo conocerte aún más. Así que disfruta de la presencia de Dios en medio de la situación que estás viviendo. Si estás viviendo un momento de escasez, vas a ver la provisión de Dios porque Él es Jehová Jireh. Si estás viviendo un momento de enfermedad, vas a ver la mano poderosa del Señor, porque Él es Jehová Rafa, tu sanador. Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Y la situación que tú puedas estar viviendo, el Señor va a cambiar tu tristeza en alegría. Es maravilloso nuestro Dios. Así que a lo que tú estés viviendo ahora, ya no le digas, Señor, ¿por qué? Ahora dile gracias. Qué difícil puede tornarse, pero cuando entendemos la palabra, nos damos cuenta que el Señor nos está preparando. Amén. El Señor nos está preparando. Dile a la persona que está a tu lado, el Señor nos está preparando. Porque el Señor nos está preparando poderosamente. Así que yo sé que tal vez tú puedas estar viviendo esa situación, ese momento de adversidad. Pero hoy no le vamos a decir, Señor, ¿por qué? Resuélveme la situación. Hoy le vamos a decir, gracias, Señor, por esta situación. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer en medio de este problema. Gracias, Señor, porque ya te estás glorificando. Y va a ser para testimonio. Y ahora tú vas a experimentar, ya no lo vas a escuchar, vas a vivir. Así que disfruta del proceso de Dios que Dios es al control. A través de guiar cada una palabra, Él te va a decir que es lo que tú tienes que hacer adecuadamente. Así que hoy podemos decirle al Señor con un corazón diferente, gracias, Señor, por lo que yo estoy viviendo. Así vamos a aprender a vivir nuestra vida de una manera diferente. Ya no vamos a estar pensando en el por qué, Señor, sino vamos a decir, gracias, Señor, algo grande se viene. Algo grande se viene. En medio de la aflicción y del dolor, algo grande se viene, Señor. Póngase en pie, por favor. Quiero tomar este tiempo para poder orar. Y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a decirle, gracias, Señor, porque yo estaba pensando y estaba viendo esta situación de una perspectiva humana. ¿Verdad? Una perspectiva en la cual estaba tan limitado y pensaba que esta situación nunca iba a pasar. Pero ahora yo estoy entendiendo que tú me estás procesando, que tú me estás llevando a un nivel mayor. Ahora yo estoy entendiendo que tú estás forjando tu carácter en mí, en medio de esta situación. Ahora vamos a cambiar nuestra perspectiva. Ya no va a ser nuestro pensamiento normal humano, sino que vamos a pensar de una manera totalmente diferente.